Me da mucho gusto y me alegra poder presentar ahora la participación de Norberto Bleichmar. Norberto nos va a hablar sobre notas sobre psicoanálisis y sobre Leia. Norberto es médico, psiquiatra, psicoanalista, con más de 40 años de experiencia clínica y docente, fundador y director del Centro Leia, coautor del Psicoanálisis después de Freud, las perspectivas del psicoanálisis y sobre el psicoanálisis contemporáneo. Maestro, supervisor y creo que también amigo de todos nosotros. Gracias, Norberto. Bueno, hola. Bueno, felicitaciones. Les agradezco a los ponentes su participación tan inteligente. Tuvimos la idea de hacer un evento de celebración que no fuera social, aunque sería lindo encontrarnos para poder almorzar o comer juntos y estar pasándola bien, pero bueno, es virtual. A mi edad es bueno que cumplan años otros, no yo. Así que me parece bien que cumpleaños se lea y no otro más yo. Creo que hay muchas maneras de pensar este aniversario. Cuando uno toma un libro, encuentra agradecimientos. A veces uno los lee y otras veces uno va directamente al libro porque son temas personales del que escribió o de los que escribieron el libro. De todas maneras, a mí me gusta decir que les agradezco a ustedes, a los ponentes, a las maestras y maestros de Leia, a las personas que trabajan día a día en la administración, el funcionamiento, a las alumnas, a los alumnos de Leia, a los graduados. Como Celia dijo, nuestros padres merecen una gratitud especial porque tanto los papás de Celia como los míos trabajaron juntos durante toda la vida. Nuestros analistas, supervisores, mi analista, Benito López, el de Celia, Isidoro Berenstein, Ricardo Abenborg, Horacio Chegoyen, Wender, Rafael Paz, personas que han influido mucho en la manera de pensar que tenemos nosotros. Tenemos una gratitud especial con Solares Matarazzo, porque cuando nosotros llegamos a México en el 1982, ella hizo mucho más dulce el aterrizaje, la instalación, nos acompañó, nos ayudó a resolver todo tipo de problemas emocionales, prácticos, y nos ayudó a lanzar Leia. Trabajamos juntos, hizo 1000 cosas en la SEP, en docencia, así que una gratitud especial. Les agradezco a Marta y a Gabriel la coordinación de este evento y haberlo preparado también, y al ingeniero Ricardo, que se lo ve manejando toda la tecnología impresionante. Es una cosa curiosa esto de ver amigos presentes y amigos invisibles, porque hay mucha gente que está escuchando por YouTube que uno no puede ver y que uno no conoce. Ya escucharon ustedes muy buenas ideas sobre psicoanálisis, sobre Leia. Yo diré algunas ocurrencias sobre el tema. Comentaré brevemente que llegamos a México en el 82, un viernes. El fin de semana fuimos a la Lagunilla, compramos un camastro, una tela, y el lunes empezamos a atender pacientes gracias a que nuestra hermana Silvia nos había recomendado, incluso algunas personas de las que están aquí presentes fueron
de esos primeros pacientes que atendimos. Voy a tratar de seguir un poco el ejemplo. Hay un director de cine que a mí me gusta mucho, que se llama Tarkovsky. Él dio una conferencia, no una conferencia, una plática en un festival de cine donde presentó una película. Y él dijo, miren, les voy a contar quién soy y qué pienso, y ustedes después harán lo que gusten. Algunas cosas les parecerán interesantes, otras les parecerán que no sirven para nada, y ustedes quedarán en libertad, pero yo voy a tratar de decir más o menos lo que pienso. No voy a tratar de hacer algo magisterial, aburrido, cerrado, doctrinario, sino una plática sencilla entre amigos. Creo que debe haber gente, imagino, de diferente tipo, debe haber personas que son parte de Leia, alumnos o exalumnos, debe haber gente que se acerca por primera vez a esta historia del psicoanálisis, así que en algunos momentos hablaré de ideas que le pueden interesar más a una parte y a otra parte. En estos 30 años se publicaron 16 libros en relación al psicoanálisis, en el EIA, escritos por los maestros que están aquí. Algunos hicimos ella y yo. Hay muchas ideas en ellos, bien explicadas. No se puede decir todo lo que uno piensa. El único lugar donde uno puede decir todo lo que uno piensa es en la sesión de análisis. Por eso toda la vida siento nostalgia de mi tratamiento, porque ¿cómo va a poder uno decir todas las cosas que le pasan a uno por la mente? Lamentablemente no son 40 años que llevo en psicoanálisis, sino 50. Una década más de lo que uno a veces dice, ¿no? Como una remozada, que uno dice, tengo 40 años de experiencia, ¿no? 50 años hace que estoy en este asunto del psicoanálisis. He visto pasar muchas ideas. He visto enseñar Freud textualmente como si fuera la Biblia o la Torá, y que había que repetir. Y si uno decía, faltaba una frase en lo que uno decía, le decían que uno había cometido un error. 2 años seguidos estudiando el proyecto de una psicología para neurólogos, línea por línea. Vi pasar el kleinianismo, que estuvo de moda en los 60s, más o menos, 70s, y que hoy ya está bastante disminuido. Vi pasar la psicología del yo. Cuando llegamos a México era la corriente oficial, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Prácticamente ahora ya no existe. Bueno, en los 50s a 70s apareció Lacan con sus concepciones tan inteligentes y de tan alto nivel, Kemper con la idea de fronterizos, que también va quedando un poco en el olvido y está más reemplazado por la idea del paciente no neurótico que el paciente fronterizo, como términos, ¿no? Neologismos que usamos en psicoanálisis. Kohut, los relacionalistas, en el amplio espectro de intersubjetivos, relacionalistas, desde Mitchell, Greenberg hasta Stolorow. Hay mucha importancia actualmente a los modelos relacionalistas en su espectro.
desde los intersubjetivos, relacionalistas, porque estudian cómo uno es producto de las relaciones interpersonales. Algunas ideas van quedando, otras se van olvidando. Eso es normal. Yo creo que hay que tomar el psicoanálisis como tantas cosas, con una combinación de curiosidad y de escepticismo. O sea, uno escucha, piensa, cree, critica, deja de pensar. Por ejemplo, en los 60s, a mí me enseñaban psicoanálisis kleiniano y con el tiempo me fui quedando con un pedazo de Melanie Klein. Yo diría que de Freud, 2/3, para ser sincero. Pero bueno, así es la evolución del pensamiento. Lo que es muy peligroso es el concepto de certeza. Ese es realmente un concepto muy peligroso. Uno puede decir, pienso esto, sé esto, pero no estoy seguro. Emocionalmente, el tema de la tolerancia es lo ideal. No es fácil ser tolerante con el que piensa distinto. Uno tiende a querer como que está equivocado. Cada libro que escribimos, Celia y yo, respondió a una preocupación nuestra por resolver algunos problemas. Por ejemplo, el psicoanálisis después de Freud surgió porque uno veía tantas teorías diferentes que uno decía, ¿y por qué surgen? ¿Por qué hay tantas maneras distintas de pensar? Bueno, vamos a estudiarlas y vamos a ver qué aprendemos de ellas, qué nos parece adecuado, qué podríamos... Y entonces hicimos capítulos de presentación, capítulos de discusión. La gente lee más los de presentación para conocer las ideas. En realidad ese libro apareció como producto de que en 1980 ya teníamos dando vuelta el tema del pluralismo. Había atendido yo a un niño psicótico que no le gustaba hablar conmigo. Se ponía un guante como si fuera un rostro de una persona y me decía que Luis, que se llamaba él, ahora quiere tal cosa. No me hablaba él, me hablaba su guante con forma de persona, de marioneta, digamos. Y claro, ahí había explicaciones winnicottianas, explicaciones kleinianas, explicaciones lacanianas, de mucho tipo. Uno de los temas que se puede diferenciar es la diferencia entre pluralismo como actitud social polite, o sea, amable, donde hoy en día todas las instituciones psicoanalíticas tienen grupos. Está el grupo freudiano, por ejemplo, el grupo lacaniano, el grupo kleiniano, postkleiniano, el grupo de Green o el grupo de... ¿Perdón? Relacionalistas, me acota Celia, etc. Entonces hay un clima amistoso polite que es pensamos distinto y cada uno piensa de una manera. Esa es una versión del pluralismo buena, porque de todas las teorías se puede aprender. Pero yo diría que hay una versión del pluralismo que se puede aumentar, que es la idea de utilizar fragmentos de teorías en una misma terapia psicoanalítica. Para darles un ejemplo, si yo le pregunto a un analista lacaniano,
por qué estoy hablando, el analista lacaniano, inventando, me va a decir, mira, tú estás hablando porque te recibiste de médico porque te identificaste con el deseo del otro. Tu padre, mi padre quería hijos médicos. Otro analista diría, mira, tú estás participando porque quieres transmitir ideas. Otro diría, mira, tú estás hablando por narcisismo, para sentirte que eres muy chingón y que eres superior a otros. Otro me diría, tú estás participando porque estás identificado, un relacionalista, por ejemplo, me diría, tú estás hablando porque estás identificado con tu hermano o con maestros que participaban en eventos. En fin, lo que quiero decir es que todas esas maneras de explicar un fenómeno se pueden usar en la terapia. Claro, uno no puede agarrar a un paciente y de repente tirarle 5 ideas simultáneas. Pero uno le puede decir un día una cosa y otro día ir agregándole otra idea y otra idea y otra idea. Es lo que se le hablaba del cubismo. Cuando yo pienso por qué estoy aquí, me doy muchas explicaciones. Por ejemplo, también estoy aquí por razones económicas, para ver si consigo a alguien que se inscriba en la escuela en marzo. Obviamente. O sea, yo no puedo decir que vengo acá solamente como un científico. Vengo también como un comerciante. Ahora, eso no quiere decir que Melanie Klein me diga, mire, usted también, cuando habla de psicoanálisis, está queriendo elaborar y reparar los traumas que ha tenido su familia y los traumas que ha tenido usted. O sea, el problema del pluralismo social yo creo que no es tan interesante como el tema del pluralismo científico, que es cómo hago para agarrar de todos pedazos que a mí me pueden servir para aumentar la cantidad de información que yo le puedo dar a un paciente o que me puedo dar a mí mismo. Y cuando hablo de psicoanálisis, yo he ejercido aquí en México y también antes en Argentina el 70% de mi tiempo en terapia individual. Y he atendido pacientes, he atendido parejas, he atendido a algunos niños, he hecho psicoterapia de apoyo, psicoterapia de esclarecimiento, pero lo que me dediqué más por identificación con supervisores, maestros, contexto, y se puede ejercer el psicoanálisis atendiendo pacientes. Claro, uno tiene que aceptar cobrar menos. Si uno quiere tener un paciente a 3, 4 sesiones por semana, le tiene que bajar los honorarios. Entonces, eso da un poquito más de presión económica. Se le explicó muchas de las cosas que yo podría decir. Hay que pensar que cuando uno piensa una teoría psicoanalítica, tiene que entenderla en el contexto científico, social, cultural, histórico en que surgió. Por ejemplo, Lacan no podría haber surgido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la filosofía predominante es el pragmatismo. El filósofo más importante de Francia, de Estados Unidos, William James, pragmatismo. Lo que es verdad es aquello que es útil. Y eso ha impregnado el pensamiento americano durante los últimos 100 años.
De manera que una obra como la de Lacan, basada en la filosofía, la literatura, en Heidegger, en Lévi-Strauss, en parte en principios axiomáticos, con una estructura como, digamos, pitagórica, que tiene axiomas, imaginario, real, simbólico, no puede surgir. Tiene que surgir en Francia, donde hay una enorme tradición cultural, literaria, polémica, filosófica, distinta, diferente. Las teorías kleinianas tienen que desarrollarse en un medio como Gran Bretaña, que ha sido la cuna del empirismo positivista. O sea, Melanie Klein tiene que ir sesión por sesión construyendo de a pedacitos su teoría. La ventaja que tiene Melanie Klein sobre Lacan es que si algo le falla, no se cae la teoría. Por ejemplo, puede fallar la idea del Edipo temprano, pero puede mantener la idea de la fantasía inconsciente o de la posición esquizoparanoide. Mientras que la estructura de la teoría lacaniana, que sigue la tradición francesa, que arrancó con Descartes y con los grandes filósofos franceses, tiene el problema de que si se mueve la estructura de imaginario real y simbólico, se puede caer la teoría. Por eso el empirismo británico, que comenzó en el siglo XVII, tiene una continuidad con la manera de pensar. Son clínicos. Melanie Klein no escribe como Lacan. Lacan es la persona de mayor nivel cultural y de mejor nivel de estilo de los últimos 50 años en psicoanálisis. Melanie Klein, hay artículos que uno, uy Dios, cuando los he tenido que enseñar he sufrido y les he recortado pedazos y demás. O sea, hay un contexto de surgimiento de una teoría psicoanalítica. Y ese contexto lo da, como les decía, las teorías. Freud es un hijo de la época, como decía Meltzer. La biología, el laboratorio neurológico, el método inductivo de Bacon, de ejemplos, ir para arriba hasta construir una teoría. Hoy en día hay otras disciplinas científicas que han evolucionado, como los conceptos de incertidumbre, caos, indeterminismo. Entonces nadie puede tener la certeza que podía tener Freud en el darwinismo y demás. Hoy en día, ya desde la teoría de la relatividad, todas las cosas han ido cambiando, no hay absolutos. Eso influye en el tema del pluralismo. Para ser psicoanalista es distinto que para ser médico, porque, claro, cuando uno estudia medicina, uno se encuentra todas las enfermedades que lee. Por ejemplo, si uno lee leucemia, uno dice, uy, tengo una mancha acá, ¿no será leucemia? Es típico del estudiante de medicina, o a todos nos pasó. Ahora, en psicoanálisis pasa una cosa, que es que para poder ser un buen psicoanalista, uno tiene que meterse a fondo dentro de la mente de uno mismo y los pleitos que uno tiene, de todo tipo. Porque uno siempre está navegando entre la madurez, la inmadurez, lo racional, lo irracional, la pasión,
la ley, el super yo, pero uno se tiene que estar conectando con las emociones, los celos, el amor, el odio, la envidia, los deseos de asesinato. No le puedo interpretar a un paciente que desearía que yo me muera sin antes haber tenido contacto con que yo he deseado la muerte de infinita cantidad de personas, para ser totalmente sincero. O sea, el tema del psicoanálisis es que para poder hacer psicoanálisis uno tiene que contactar a través del análisis hay gente que incluso sin análisis lo hace, por ejemplo, los escritores. Freud decía que ya Dostoyevsky lo sabía todo. O sea, que pueden tener esa capacidad emocional. Hoy en día el psicoanálisis está menos de moda que hace 30 años. Ahora, por ejemplo, si un dermatólogo ve a alguien que le faltan mechones de pelo, que tiene alopecia areata, como círculos de calvicie, dice que es porque hay anticuerpos antifolículos. Y dice, o me va a decir, antes pensaba que era por estrés, ahora pienso que es por anticuerpos antifolículos. Claro, uno le podría decir, dígame, y si uno tiene estrés, ¿no puede ser que fabrique anticuerpos antifolículos? Pero no, el pensamiento médico ahora es un pensamiento fuertemente biológico. En Buenos Aires todavía no tanto, porque allá el psicoanálisis ha quedado dentro de la cultura, ¿no? Hasta los jugadores de fútbol dicen que el entrenador los contuvo. De manera que allá los médicos todavía son más sensibles a lo emocional. Pero en Estados Unidos hay un practicismo médico, biológico, que es, además atienden 15 minutos por paciente. Uno llega, el enfermero le toma la presión, le toma la temperatura, entra el médico, 3 preguntas, dice, tiene que tomar tal cosa, adiós. Entonces, está menos de moda el psicoanálisis, lo cual no es mucho problema, porque pacientes para el psicoanálisis siempre hay. Y hemos visto cuadros biológicos como enfermedades, como el asma, como hasta el lupus, en adolescentes jóvenes que anduvieron bien con el psicoanálisis. Por ejemplo, yo creo que el asma siempre se cura en psicoanálisis. El asma grave, o esas dermatitis terribles que se ponen todos rojos y se les descama toda la piel. He visto pacientes que, atendiéndolos todos los días, se tranquilizan o sea que a pesar del biologismo imperante en la cultura actual, yo creo que el psicoanálisis tiene su espacio y que ofrece un método muy interesante. Por ejemplo, las neurociencias, que están bastante de moda ahora. Supongamos un niño que duerme con los padres y que de repente lo llevan a dormir a una habitación sola. Y el niño empieza con una rabieta terrible. La jefa de psiquiatría del Children's Hospital de Boston dice que se activó la amígdala cerebelosa porque tuvo una experiencia traumática de desconocimiento de la nueva situación. Y que la madre es importante que esté tranquila porque el niño va a tener una cosa que se llama la neurona en espejo en el lóbulo frontal, que consiste en que uno copia lo que ve. Entonces, lo que los psicoanalistas llamamos
una madre tranquila que emocionalmente calma. La doctora, estoy hablando de la jefa de psiquiatría del Children's and Women's, creo que es. No, Children's Hospital. Children's Hospital, no, and Women. Children's Hospital. Dice que lo que hay es una neurona en espejo y una rabieta por trauma de desconocimiento. Nosotros pensamos, tiene una rabieta por celos, pero es importante que la madre esté tranquila para que lo contenga, etc. Las neurociencias quizá en el futuro funcionen. Por ejemplo, el caso del trauma. Una persona tuvo un trauma, un accidente, una muerte de un familiar, etc. La idea de los neurocientíficos es ver si pueden actuar biológicamente para borrar la huella anémica de esa experiencia traumática. Ojalá lo consigan. Yo desearía que lo consigan. Por ahora, las neurociencias tienen mucha dificultad en la aplicación, porque la única aplicación que tienen es dar psicofármacos. El problema del psicofármaco es que tiene una operatividad en el sentido de que si una persona no duerme, es bueno que tome algo para dormir, pero no resuelve sus dificultades emocionales. Por ahora las neurociencias son un territorio que puede ser que tenga mucho futuro, pero no creo que tenga un futuro muy próximo para poder operar terapéuticamente. Después están los que agarran las neurociencias como una maleta de venta de comercio. Entonces hacen 100 eventos en el año donde venden neurociencia, 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 como los que venden automóviles y demás. Y perdonen que sea franco, pero bueno, fue lo que les dije al comienzo. Voy a hablar como Tarkovsky, voy a decir lo que pienso. Después cada uno dirá, no, no estoy de acuerdo, me parece que Norberto se le fue la mano en decir que... Yo creo que las neurociencias, es como el problema del género. El problema del género, Carly Mogileski tiene razón, no es un problema psicoanalítico, es un problema sociológico, cultural, antropológico. Muy válido que la mujer tiene que tener otro rol en la sociedad, pero no es un problema psicoanalítico, como es un problema de la cultura humana. Aunque se trata de combinar. A mí lo que... Además, yo que ejercí la psiquiatría, a mí me resultaba muy aburrida. Porque consistía en lo siguiente, ¿cómo va de su depresión? Más o menos, me siento triste, me siento culpable y no duermo de noche. Bueno, entonces tome 20 miligramos más de esto y 30 miligramos más de esto. ¿Cómo anda? Estoy muy excitado, no puedo parar de hablar, no puedo... se pasó para el otro lado, no. Entonces bájele a esto y le agregamos esto. A mí me resulta aburrido. A mí, por ejemplo, atender un paciente que de repente me cuenta un sueño, o me cuenta una fantasía, o me cuenta algo que imaginó, me parece fantástico. Porque siempre me voy a encontrar con algo distinto. Siempre va a ser algo diferente. Sorprendente. No sé con qué va a salir un paciente dentro de 20 minutos, o lo que va a pasar por mi mente dentro de 20 minutos. Entonces yo creo que el psicoanálisis está ahora en una especie de gueto, donde le pegan desde la neurociencia, le pegan desde los psicofármacos, le pegan desde la biología, pero sigue vivo el psicoanálisis, porque la gente tiene conflictos emocionales, empastillar no resuelve, todavía no hay técnicas
que resuelvan biológicamente nuestros dramas humanos. Tiene un enorme espacio y, por ejemplo, en México hay una desproporción porque hay muchos pacientes y pocos terapeutas. Al revés de Argentina, que hay una cantidad de terapeutas enorme. Me acuerdo que los británicos que iban a Buenos Aires decían, no entendemos bien por qué ustedes tienen tantos terapeutas. La Facultad de Psicología, por ejemplo, de Buenos Aires puede graduar un año 9.000 psicólogos que van todos a hacer terapia. Entonces allá tienen el problema inverso, tienen muchos terapeutas y no tienen pacientes. Acá el problema que tenemos es que tenemos muchos pacientes y no hay tanta gente que se dedique a hacer una buena psicoterapia, porque predomina mucho la historia del modelo biológico de pensamiento. Pero yo creo que tenemos por eso la ley ha prosperado. No es porque hay un contexto que lo está necesitando. Por eso la clínica, como dijo Ana María, está recibiendo 400 consultas. Si hiciéramos más publicidad, tendríamos 1.000 consultas por mes. Pero lo que pasa es que no tenemos tantos terapeutas. Tenemos que ir haciendo un equilibrio en cuanto a eso. En psicoanálisis hay un tema curioso que se llama la piedra bautismal, que lo conocemos desde cuando éramos estudiantes de psicoanálisis. Por ejemplo, Lieberman al paciente fóbico lo llamaba paciente atemorizado y huidizo. Pero llamar a un fóbico atemorizado y huidizo no te agrega mucha comprensión nueva. Te está diciendo más o menos lo mismo. Hay neologismos de moda. Por ejemplo, está Kemper, entonces el neologismo es el fronterizo. Ahora está más de moda la palabra no neurótico. Es buena palabra y es muy útil, pero yo creo que hay que tomarla sabiendo que es un neologismo que dentro de 10 años va a ser reemplazado por otro neologismo. Pero así funciona la ciencia, así siempre ha funcionado. Los griegos sabían que el Sol era el centro del universo, o del sistema planetario, mejor dicho. Pero tuvo que venir Copérnico y todos ellos para hacer leyes científicas. Newton quedó en la historia y fue un gran avance, pero después vino Einstein y le agregó al espacio newtoniano el tiempo, la relatividad, qué sé yo, no sé. Yo de eso sé lo que sale en los periódicos y alguna cosita. Lo que quiero decir es que tenemos un momento científico y que cuando enseñamos psicoanálisis o cuando pensamos psicoanálisis, tenemos que decir, es lo de este corte sincrónico, es lo que sabemos ahora. Siempre hay una tendencia en la gente a creer que una teoría ha resuelto los problemas de la ciencia. Por ejemplo, eso ha pasado en filosofía. Todos. Wittgenstein dijo, con esto se resuelve la historia de filosofía. Todos. Marx, qué sé yo, Kant o quien sea. Y no, nunca sucedió así. De manera que un problema que hay en el ambiente es que la gente cree demasiado en que con su teoría ha resuelto el problema del psicoanálisis y no lo toma más como un momento de la evolución que la usamos. Por ejemplo, yo puedo usar un pedazo de Lacan. Melanie Klein no conocía el concepto de
importancia del orden simbólico, de la palabra. Y Lacan lo desarrolló magistralmente. O no tenía tan claro el concepto del deseo del otro. Claro, a Lacan le falta, según Green, todo el pedazo de la emocionalidad, por eso escribió el discurso viviente, creo, si mal no recuerdo. O sea, a mí del pluralismo la parte social, institucional, que es que para que no se fragmente una institución, aceptamos que haya el grupo freudiano, el grupo lacaniano, como pasa en Abeba de Buenos Aires y en APA también. Aceptamos que existan el grupo freudiano, tiene su grupo, el grupo winnicottiano, el grupo lacaniano, van rotando los presidentes, entonces hay un presidente que es lacaniano, hay un presidente. Eso es muy bueno, porque evita que se fragmente y todos coinciden en que hay que trabajar con un paciente, hay que explicarle cosas inconscientes y hay que no meterse con los deseos de uno y que hay que hablar de la sexualidad infantil y con las distintas teorías van ayudando. Pero yo creo que el desafío del pluralismo es cómo usar pedazos de teorías. A mí me gusta esa idea. Puede ser que haya otras para hacerla. Por eso siempre conviene estudiar la historia, en todo. Estoy leyendo como curiosidad y como amateur y como alumno de licenciatura el libro La historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell. Y uno ve cómo aparece un filósofo, otro filósofo, y discuten y contradicen, y aparecen nuevas teorías, y se van repitiendo ideas. Por ejemplo, la idea de Meltzer, de parte adulta e infantil, en el fondo no es tan distinta a la idea de Hartmann de área libre de conflicto y área de conflicto. En otra estructura, pero tienen un punto de convergencia. Hay temas que se continúan. Por ejemplo, por lo que entendí que dice Bertrand Russell, el idealismo filosófico que arrancó con Platón continuó con Descartes, con Kant, con Hegel. Claro, él dice que después terminó en el nazismo, ¿no? Eso, pero bueno, él era un liberal a ultranza. Pero yo creo que ya Celia lo dijo, una de las dificultades que tenemos en psicoanálisis es que para vivir tenemos que atender muchos pacientes y para pagar las colegiaturas de los hijos uno tiene que atender muchos pacientes, entonces uno tiene poco tiempo para estudiar. De las tres cosas que Freud pensaba para el psicoanálisis, una teoría de la mente, un método de investigación, una terapia, etc., la parte que hacemos menos es la de investigación. La que más hacemos es la de práctica profesional, que es muy útil y que nos desarrollamos creativamente, pero también es cierto que estamos en un momento como de digestión en psicoanálisis, porque los relacionalistas llevan 20 años, son una buena novedad, pero no tenemos tantas teorías nuevas.
¿Cuánto llevo de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? Te falta un minuto. ¿Me falta un minuto? Ok. Bueno, entonces, una cosa que quiero decir sintéticamente es que el clima liberal de México ayudó a Eleya, porque la gente tiene un clima de aceptación a distintas estructuras. Y otra cosa final que quería comentar es que es muy distinto analizar a un argentino que analizar a un mexicano. Realmente es distinto. ¿Por qué? Porque uno va a comprar un ticket para un espectáculo o para un tour, y la vendedora en 30 segundos le cuenta que se acaba de divorciar, que el marido no le pasa dinero y que le larga todo. Y aquí la gente es muy respetuosa, pero le cuesta mucho, porque siente como muy mala educación, decir, esto que me dijiste tú me parece una estupidez, no lo creo. Cuando entran en confianza, quizá en el cuarto o quinto año de análisis, me lo pueden decir. Mira, esto que me dijiste, no lo entiendo. Es distinto. El argentino, claro, es distinto el porteño que el argentino. De nosotros decíamos, no, pero no parecen argentinos. Por la historia de esa modalidad. Entonces, lo único que quería terminar es, bueno, con esa diferencia como experiencia clínica. En fin, a uno siempre se le quedan 20 cosas que ha pensado. Yo les agradezco la reunión, les agradezco las ponencias que presentaron, la amabilidad de felicitarnos, agradecernos. Yo les agradezco realmente a ustedes y al país, y hemos vivido 38 años aquí bastante bien, con problemas como hay siempre. Pero muchísimas gracias, y quizá en algún momento dado podamos comer juntos para festejar. Muchas gracias, Beto, sobre todo por la franqueza de tus palabras y por las risas que nos generaste también con algunas ideas, que eso siempre pasaba en tus clases y que uno añora por tu capacidad de decir las cosas difíciles de una manera muy sencilla. Realmente uno añora esos tiempos y ojalá sí podamos muy pronto todos sentarnos a comer juntos.